Amado Señor, te pedimos, bendícenos con tu palabra. Amén y amén. Estaba pensando un poquitito en cómo se desarrollan cómo se desarrolla la obra en el corazón de Dios. De alguna manera se presentó esa situación y alguien tenía que atenderlo, alguien tenía que aparecer en ese momento. Y yo pensaba cómo es que en los propósitos de Dios siempre van a haber ciertas necesidades que se presentan, algunas de diferente peso, diferente medida de responsabilidad, pero aquí cualquiera podía decir, bueno, era nomás servir mesas, ¿verdad? Pero esa situación o que para algunos tal vez es mínima o quizá de mínima importancia, llevaba a cubrir una responsabilidad y una situación que era todavía mayor, como era la oración y el ministerio de la palabra por parte de los apóstoles. Creo que en las necesidades en la obra, me ha tocado a mí la bendición de poder abrir algunas iglesias en donde me ha tocado ver cómo Dios ha obrado de una manera tan interesante. Y poco a poco se ha ido formando algo muy bonito, muy bonito. Siempre hay ciertas cosas que es necesario que se cubran en Dios. Y para ello creo que Dios estableció según Efesios, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, dice, para capacitar a los santos, o sea, al pueblo, para la obra del ministerio. Ya hemos enseñado que ministerio no es nombre ni tampoco es hombre, sino es una tarea que corresponde a todos sacar adelante. Y yo creo que Dios es tan especial, diga conmigo, tan especial, que tiene cuidado hasta de los mínimos detalles. Esto era algo sencillo aparentemente, crecía el número de discípulos, crecía el número de pueblo, y de pronto se presenta esa necesidad. Y creo que en las necesidades, valga la redundancia o la repetición de esto, Dios siempre tiene gente preparada, gente que Él mismo ha escogido. Y yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que tener en el servicio a Dios es que Dios nos ha escogido y somos privilegiados. Yo recuerdo cuando el Señor me llamó por primera vez a servirle como ujier. Ya había servido durante 6 meses en la iglesia donde yo me congregué por primera vez. Era según tenía el ministerio, ¿verdad?, de chofer. Era el que manejaba yo la van que tenía la iglesia para ir a recoger a la gente, en fin. Yo me sentía contento porque cuando me entregaron la van, me la entregaron toda desbaratada y me encargué de lavarla, limpiarla y arreglarle las cositas que le faltaban. Porque para mí era muy especial el servirle a Dios. Y yo creo que cuando Dios llama a alguien a servir, Dios mismo es quien lo escoge. Y no es gente que esté capacitada o preparada o sean diestros en lo que van a servir, porque en realidad Dios no está buscando gente diestra,
sino Dios está buscando a aquella gente que se pone en la línea de servicio. Cuando se presenta esta necesidad ahí, el comienzo de la iglesia, Dios, hermano, ya conocía a estos 7. Dios los conocía ya. Estaban ya esperando el momento en que Dios los llamara. Es gente que siempre está buscando la manera en qué servir, en qué aportar para de su tiempo para servirle a Dios. Y esa es una de las grandes bendiciones que nosotros los pastores tenemos, que sabemos que de alguna manera Dios siempre va a tener corazones dispuestos a servir en lo que se presenta en la obra. Todas las iglesias que Dios nos ha permitido visitar, y iglesias que Dios nos ha permitido levantar, Dios siempre levanta un ejército de servidores. Y ya usted sabe, hemos enseñado acerca de que por lo regular la gente que ve una obra crecer siempre pone sus ojos en que, el pastor ha levantado la obra, ¿verdad? Y muchos hermanos le echan flores al pastor, pues no se ponen a pensar que en realidad no fue solamente el pastor, sino fueron todas las ayudas que Dios le agregó al pastor, le añadió al pastor. No es méritos del pastor, no en realidad es solamente él el que ha trabajado para que la obra se levante, sino que de alguna manera Dios tiene siempre corazones dispuestos, corazones que se enrolaron en el servicio, se pusieron en la línea para poder aportar algo para el propósito de Dios. Y aquí me llamó mucho la atención porque creo que se presenta una necesidad, y en la iglesia siempre, hermano, van a haber necesidades. Y de alguna manera Dios, que sabe que hay que cubrir todas las áreas, ya tenía aquí a 7 hombres que el Señor él mismo conocía sus corazones. Hombres que ya estaban en espera de cualquier cosa, aunque ellos probablemente no lo sabían. Ellos no sabían que ellos iban a ser los escogidos para trabajar en la obra, para llevar porque crecía, imagínense, en uno de los mensajes de Pedro se añadieron 3,000, imagínense, 3,000 con un mensaje. Entonces no eran que se añadió uno, se añadieron 2, se añadían cantidades. Y Dios conocía esos corazones. Dios sabía que en el momento que Dios los llamara, ellos iban a estar dispuestos. Estos 7, hermano, no les importaba en realidad en qué iban a servir o cómo iban a servir. Dios ya había enamorado sus corazones, aun cuando ellos no lo sabían. Estos 7, yo me atrevo a pensar que eran hombres que amaban a Dios, amaban la obra de Dios y se deleitaban en las cosas del Espíritu, porque eran hombres que estaban llenos del Espíritu. Imagínense, si para servir mesas se necesita estar lleno del Espíritu. Yo creo que aquellos que servimos a Dios, amamos a Dios, pero también amamos al pueblo de Dios. Y nos gusta tener esa relación con el Espíritu Santo. Yo creo que hay ciertos podría llamarle requisitos de parte de Dios, que Dios ve en los corazones como para que los corazones se dispongan a servirle a Dios. No se puede en realidad servir con todo el corazón en la obra si en realidad no se ama a Dios con todo el corazón. Si no se ama a Dios, si no se ama al pueblo de Dios, porque no es solamente amar a Dios. La Biblia es clara cuando dice, no podemos decir que amamos a Dios cuando no amamos a los que vemos, ¿verdad? Y entonces cuando se presentan necesidades en la obra,
pues siempre van a aparecer aquellos corazones que Dios ha escogido. Y que de alguna manera, en el momento que Dios los necesita, están ahí. Están ahí. Con la disposición de aportar su tiempo, sus fuerzas, y algunas veces incluso aquello que tienen para ellos. Como por ejemplo, aquel muchacho, aquel joven que de pronto se presenta una gran necesidad en donde había que alimentar a una multitud. Y aparece un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Que él los tenía, él los llevaba para él. Él los llevaba para él porque no sabía ni siquiera él que en realidad iba a llegar un momento en que Dios se los iba a pedir. Pero Dios no se los pidió y le dijo, mira, dámelos para alimentar. No. De él nació, pero de alguna manera Dios ya tenía preparado a ese muchacho ahí. Dios tenía 5 panes, 2 peces, y Dios los iba a utilizar para alimentar 5,000 hombres sin contar las mujeres ni los niños. Pero lo asombroso de esto es que en el momento que Dios los necesita, aparecen esos jóvenes, aparecen esos hombres, aparecen esas mujeres que están dispuestas para servirle a Dios, por amor a Dios. Y creo, hermano, que Dios no está buscando gente diestra. Dios está buscando gente que le ame, gente que ame su obra, gente que le guste tener esa relación con el Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos las características de estos hombres, fíjese que es tan interesante ver que dicen los apóstoles, busquen entre ustedes. No era aquello de que yo quiero, de que yo, sino empezaron ellos a inquirir en Dios, a buscar entre aquellos esa cantidad de discípulos que había, quiénes eran los que el Señor quería que sirvieran, que estuvieran ahí en algo que muchas veces para algunas mentalidades es insignificante. Imagínense, ellos no estaban pensando en servir como líderes, ellos no estaban pensando en una posición alta, ellos lo único que de pronto ven la necesidad, Dios ve la necesidad y dice, bueno, busquen entre ustedes y buscan, hermano, y encuentran 7 hombres, que alguna vez, no sé si hemos enseñado aquí, las 7 llenuras de los que servían mesas, imagínense. Yo creo que cuando se comienza sirviéndole a Dios en las cosas pequeñas, la Biblia es clara, dice que el que es fiel en lo poco es puesto en lo mucho. Eso es algo, hermano, y no es que se busque lo mucho, sino se comienza en lo poco. Y otra de las cosas, ellos no creo que estuvieran diestros en servir mesas. Pero cuando se tiene la disposición, todo lo que se necesita es gente que ame a Dios, que ame a su pueblo, como estos hombres. No se pusieron a pensar, mire, y era gente llena del Espíritu. Era gente llena de sabiduría, era gente llena de fe, era gente llena de temor, que en el momento que les dicen, mira, hay que servir mesas, ellos no dijeron no. Ellos dijeron sí, claro que sí. ¿Y qué vamos a hacer? No dijeron, mira, vas a predicar, no, vas a servir mesas. Vas a acomodarlas, vas a limpiarlas, vas a servir comida. Y ellos estuvieron dispuestos. Yo pensaba por un momento ahora en el retiro que vamos a tener, en donde se va a presentar la oportunidad, por usar esa palabra, de poder servirle a Dios, de poder decir, bueno, ¿en qué voy a servir? ¿En qué voy a apoyar? Porque
tuve la bendición de escuchar a la esposa de un pastor, imagínense, porque estamos viendo lo que es la comida. Ya tenemos, gracias a Dios, ya tenemos la comida, aunque los desayunos los va a servir los hermanos del campamento, pero tenemos una reservación para 100 personas, imagínense, o servirle a 100 gentes. Lo que queríamos era que las personas que van a hacer la comida sirvan. Pues de pronto me dice la esposa de un pastor, no, dice, yo me preparo, yo sirvo, yo estoy lista para servir, pues. Y le digo, yo creo que gente nos va a sobrar, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque siempre hay gente con esa disposición. Pero lo asombroso de esto es que es Dios quien lo pone en el corazón. Es Dios quien pone en el corazón ser cristiano. Tenía que estar al tanto de que la ven tuviera su aceite, tuviera su agua, estuviera limpiecita para los hermanos. Cuando llegaba a una casa donde tenía que recoger a alguien, sonaba la bocina y salían corriendo, hermano, las familias, y vámonos, y me daba mucho coraje cuando salía alguien y me decía, hoy no voy a ir. Me daban ganas de decirle al pastor, ¿sabe qué? Ya no voy a pasar por ellos. Pues todavía, imagínense, limonero y con garrote, decía mi abuela, ¿verdad? Todavía pasamos por ellos y todavía están en el lujo de decir, no voy a ir, pues, ¿verdad? Yo creo, hermano, que servirle a Dios es un privilegio muy grande, hermano, muy grande. Imagínense servirle a Dios, servimos a su pueblo, servirle a Dios, pero se necesita gente que ame a Dios, gente que ame a su pueblo. ¿Cuál fue la pregunta que el Señor le hizo a Pedro cuando lo fue a buscar? Le dijo, Pedro, ¿me amas más que estos? Y le dice, bueno, es que te quiero, ¿verdad? Bueno, entonces pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. ¿Qué le estaba diciendo? Prácticamente que aquellos que sirven en la obra, aunque usted no lo crea, pero la Biblia lo dice, aman un poquitito más a Dios que los que no le sirven. Porque eso fue lo que le dice, me amas, entonces trabaja, entonces pastorea. Pero ¿quién pone eso en el corazón? El amor definitivamente nace de nosotros. Pero la disposición, hermano, de servir a Dios nace de nosotros. Pero en el momento que se necesita es cuando se evidencia lo que hay en el corazón. Dios, hermano, no busca gente diestra. No, Dios los adiestra en el camino. Dios busca gente que esté ahí para el momento, ¿verdad? En el momento es como estamos enrolados en el ejército, ya le puse el ejemplo, imagínense, llega el capitán, hey, levántense que hay guerra, y dice, no quiero, ¿verdad? No quiero. Entonces yo pensaba por un momento la bendición que los pastores tenemos de que Dios siempre va a tener gente. Diga conmigo, siempre va a tener gente. Siempre. Siempre va a haber gente que se va a disponer para cualquier necesidad que se presente. Porque la fe nos hace servir a Dios y a su pueblo. La gente que es llena del Espíritu es movida para servirle con todo el corazón. Nunca va. La gente que ama a Dios, que ama al pueblo de Dios, que ama la obra de Dios, hermano, siempre va a estar disponible. Siempre. Gente que me llamó la atención la vez pasada que quizá Helen tal vez no me entendió lo que le dije, pero de pronto se pone a llorar porque pues ya no iba a servir. Yo dije, Señor, tú tienes algo muy bonito para esta muchachita. Porque no cualquiera llora porque ya no le va a servir a Dios. No cualquiera, hermano. No cualquiera, ya no voy a servirle a Dios. No cualquiera. Tiene que ese corazón verdaderamente ama a Dios. Y muchas veces, hermano, nosotros que somos cegatones, nosotros no conocemos los corazones. Pero ¿sabe qué? Dios sí los conoce.
Dios sí conoce los corazones, hermano. Y ahí andaban estos discípulos entre todos, hermano, ahí dedicados a las oraciones, dedicados al discipulado. Ahí andaban, como dicen, entre la bola, ¿verdad? Pero de pronto dicen, búsquense 7, entre ustedes búsquenlo. Y no había aquellos que yo, y que por qué no me escogieron a mí, no. Hermano, de pronto dice, aquí tenemos 7. 7 llenos del Espíritu, llenos del amor de Dios, llenos de fe, llenos de sabiduría, llenos de temor. Y dice, aquí están estos 7. Pero lo asombroso es que estos hombres, aparte de que amaban a Dios, amaban al pueblo de Dios, no se pusieron a decir, bueno, servir mesas. No. Porque cuando la gente está llena del Espíritu de Dios, no le importa dónde va a servir. No le importa. Llenos de sabiduría. Imagínense ese carácter humilde que tenía. Porque una gente llena del Espíritu tiene un carácter. Una gente llena del Espíritu es porque su carácter, hermano, es sencillo como para decir, voy a servir mesas. Ahora imagínense. Orar es como para que alguien diga, imagínense a las iglesias que hacen talento. Que alguien diga, mañana voy a orar para que mañana que me toca a mí el talento, vender los hot dogs, los tacos, las tortas, se vendan todas, ¿verdad? Y que estén promoviendo, venga, compre, lleve, mire, coopere, etcétera, etcétera. Muchos desprecian los privilegios que para algunos son insignificantes, hermano. Pero cuando el hombre está lleno de Dios, cuando la mujer está llena de Dios, no le importa lo que tenga que hacer con tal de servirle a Dios. Un hombre, una mujer llena de sabiduría es aquellos que siempre están dispuestos y que no es humillante lo que van a hacer con tal de servirle a Dios. Dios los escogió. Dios los preparó, Dios los llamó, repito, para esa tarea tan insignificante, entre comillas, pero Dios los conocía, que no iban a decir no. Su buena disposición se hizo presente en ese preciso momento. En el momento que se presentan las necesidades, aparecen los hombres y las mujeres llenas de fe, llenas del Espíritu Santo, que aman a Dios, que temen a Dios, que quieren servirle a Dios. Corazones que Dios tiene preparados ya. Me puse a pensar por un momento, la obra de Dios no se podría desarrollar, hermanos, si no hay ayudas que amen a Dios. Si no hay ayudas que amen al pueblo. Porque cuando se ama a Dios y se ama al pueblo, se le da un buen servicio al pueblo. Eso es algo que se tiene que entender, hermano. Imagínense la gran responsabilidad que tienen las maestras allá, porque no son niñeras, son maestras. La gran responsabilidad, hermano, de saber que tienen a esos pequeñitos. Y yo siempre que veo niños, creo que ver niños es ver caricaturas. Salen con cada cosa, hermano. Dicen cada cosa. Me cuentan que una niña estaba haciendo algo ahí, una tarea que les hacen ahí, no sé si era un dibujo o algo de arte que estaban haciendo. Y llega la maestra y le dice, mira, se hace de esta manera, se hace así, se hace así. Y de pronto aparece Natalia y le dice, ¿hacelo bien vos? Le dice, ¿verdad? Dijo, hacelo bien, de la nada. Está bien. Y de pronto al escuchar, ¿verdad? Porque los niños están en todo, hermano, en todo. Me recuerdo que la Jaelita era, hermano, bien pequeñita, tenía 2 añitos, apenas empezaba a hablar y de pronto le digo yo a mi esposa, le digo, no, ahorita no hablemos de eso porque hay moros en la costa. Y ella allá en la silla atrás dice, yo no soy moro. ¿De dónde salió? Pues salen con cada cosa que usted quiere ver caricaturas, mire a los pequeñitos.
salen con cada idea, son random, como dicen en inglés, ¿verdad? Quizá no me salió bien la palabra, pero salen con cada cosa, hermano. Imagínense la tierra virgen ahí, en donde las maestras no pueden estar con su earphone, ¿verdad? O con su celular. No, le están sirviendo a Dios. Imagínense, eso estaban sirviendo mesas. Y si hubieran habido celulares, con su celular ahí viendo TikTok, ¿verdad? No, hermano. No. Aquí en veces, hermano, los privilegios, hermano, son de mucha responsabilidad, aunque muchas veces sean insignificantes. En el sonido no podemos tener a alguien, hermano, que alguien que esté en el coro le caiga mal porque le apaga el micrófono. ¿Le apaga el micrófono? Sí. No, o sea, hermano, imagínense, tienen que sonar, tienen que escucharse los cantores, tienen que, hermano, ver que uno no esté muy alto, el otro no esté muy bajo, hermano, sino que se escuchen todos, hermano, que la música se escuche bien. ¿Por qué? Porque para que los que toquen, hermano, contentos, tranquilos, que se escuchen, etcétera. No puede subir un aparato más que otro, hermano, porque distorsiona, opaca todo, sino que todo se escuche en armonía. Son cosas que muchas veces son insignificantes, pero no lo son, hermano. Ahí tenían que repartir bien. No iba, imagínense, iba a estar enrolado uno que ahí estaba su mamá, porque había muerto su papá, eran viudas, y que a su mamá le daba una porción más grande. No, por eso es que eran llenos del Espíritu, llenos de sabiduría, llenos de temor, no habían favoritismos, hermano, no. Entonces nos damos cuenta, hermano, que incluso para servir a Dios se necesita gente que ame a Dios, que ame a su pueblo, que no haga acepción de personas, hermano, que lo haga con todo su corazón y que estén siempre en la buena disposición cuando se presenta una necesidad. Y una de las cosas, hermano, que yo platicaba con el Señor precisamente hoy, que cuando se presentan las necesidades, van a aparecer los hombres y las mujeres llenas de fe, llenas de amor, llenas del Espíritu Santo, llenas de temor reverente. Hermano, gente que va a estar ahí para hacer las cosas y hacerlas bien para Dios. Porque cuando las cosas se hacen para Dios, se hacen bien. No importa, hermano, lo que se tenga que hacer porque es para Dios. Imagínense, el Señor Jesús sabía todo lo que iba a pasar, sabía incluso, hermano, que lo iban a desnudar, le iban a quitar su ropa, le iban a poner una capa, le iban a dar de garrotazos, de escupitajos y todo eso. Pero quería hacerlo bien para Dios, era para el Padre. Por amor, hermano, a esa gran cantidad de almas que iban a condenación eterna. Cuando se presentan las necesidades, aparecen los corazones. Dios siempre, hermano, va a echar mano de aquellos corazones que le aman, que le temen, que quieren servirle con todas. Van a aparecer. Yo creo, hermano, que Dios está formando ayudas aquí. A mí me bendice mucho, imagínense. Me bendice mucho, por ejemplo, para limpiar. A mí me extrañó que pasara más de un año, y nadie se ofreciera para limpiar la iglesia. Y los dejé. Llegaba, hermana Lolis nomás llegaba y daba una barriguita, una recogidita, y decía, wow, siempre hay alguien. Y los dejé, y nadie me dijo, mire, pastor, no. Hasta que después dije, bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Parece como que
todavía no hay una enseñanza. Dije, bueno, empezamos y establecimos, ¿no? Limpiar un miércoles antes de la Santa Cena, porque para mí la Santa Cena es una celebración muy especial, hermano. Ahí en San Diego, el día de la Santa Cena, hermano, estaba la iglesia, llegaban temprano todos, hermano, aunque se acostumbraban a llegar siempre temprano. Pero especialmente el día de la Santa Cena, hermano, en cuanto yo agarraba el micrófono, hermano, nadie entraba, nadie salía, se cerraba la puerta. Los que llegaban tarde se esperaban, hermano, se esperaban afuera. Nadie entraba, nadie salía, era un tiempo, hermano, muy sublime para mí, porque se celebra la muerte del Señor Jesús y su regreso. Para mí es la celebración más hermosa que puede existir, hermano. Era todo, hermanos, callados, todos meditando en Dios. Era tiempo de arrepentirse, tiempo de pedirle perdón, hermano. Y después de la Santa Cena, eso sí, ahora a cantarle al Señor, hermano, a celebrarle al Señor. Pero yo quiero, hermano, que nosotros podamos ver el corazón del Señor. El Señor, hermano, no crea que las cosas lo agarran desprevenido. Siempre va a haber alguien que va a desarrollar propósitos en Dios. Siempre, hermano, siempre. Aparecen aquellos corazones que Dios ya los tiene ahí, aunque ellos no lo saben. El joven, hermano, no tenía preocupación. Él llevaba sus 5 panes, él llevaba sus 2 peces, ya cocinaditos, hermano. Para el momento que le daba hambre, pues nomás metía la mano. Sin embargo, cuando ve la necesidad, hermano, dijo, nomás son 5 panes, 2 peces, pero si los ponemos en las manos del Señor Jesús, había visto milagros y resurrecciones. El Señor resucitaba muertos, limpiaba leprosos, sanaba enfermos. Dijo, bueno, si ya ha hecho maravillas, pues aquí están. Se le acercó a alguien ahí y le dijo, mira, le dijo, yo tengo 5 panes y 2 peces. Los agarró aquel discípulo, usted lea la historia, los agarró hasta 5 panes y 2 peces. Sí, le dijo, cuando llega y le dice, sí, ahí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Hasta casi como diciendo, ¿y eso para qué nos va a alcanzar, verdad? Imagínense, era discípulo, era apóstol, y el otro no era ni siquiera apóstol, hermano, y tenía más fe, porque digo, si los pongo en las manos de él, puede multiplicarlo. Ya está, sobró, imagínense. ¿Sabe por qué, hermano? Porque siempre Dios va a tener corazones que están dispuestos. Pero esos corazones son gente que ama a Dios. Son gente que ama al pueblo de Dios. Una cosa hasta que algunas veces nos caigamos mal entre nosotros. Eso es aparte. Pero que nos amemos, eso es lo que va a hacer que las cosas se limen, ¿verdad? Se limen, se vayan corrigiendo, hermano, porque aunque nos caigamos mal, hermano, nos amamos, pues. Y eso hace que todas esas asperezas, hermano, se vayan quitando. Somos como piedras lisas en el río de Dios, en el río del Espíritu, que en veces vamos choque y choque y choque, pero ya bien lisitas, como que se quitan aquellas cosas, ¿verdad? Que en veces hacen, hermano, que se produzcan ciertas diferencias. Pero estos hombres ni siquiera pensaban que ellos iban a ser escogidos, quedaron en la historia. 7 aparecen sus nombres con unos nombres medio raros, hermano, Nicanor, Parmenas, hermano, que ya por lo regular esos nombres casi no existen ya. Ahora quieren ponerle, ¿verdad? Algunos le ponen Messi, ¿verdad? Yo conocí un hermano que amaba tanto, hermano, su movimiento, se casa, a su primer hijo le puso Elim. Imagínense, de ministerios Elim, le puso Elim, hermano. Que le dijo, si nace una mujer le vas a poner llamada final, ¿verdad? Hermano, pero yo veo acá que estos hombres ni siquiera sabían que en el momento de la necesidad, el impulso, hermano, hey, ustedes son los que van a servir mesas.
llenos del Espíritu, no hicieron caras, ¿verdad? A ti te toca limpiar el baño. Limpiar el baño. No, hermano. A mí me tocó, perdónenme ese agravio. Me tocó, hermano, estaba cuidando la puerta donde estaban toda la chiquillada, más o menos como las edades de los pequeños que están ahí. Hermano, y un día un niño me hizo una travesura. Yo miraba el estacionamiento, uno de los estacionamientos, cuidando los carros y cuidando acá, aunque había siempre mujeres que estaban caminando por 4 horas en medio de los carros, caminando, hermano. Si llovía con el paraguas y una linterna de mano, viendo que no se robaran los pull-ups, porque en ese tiempo eran los pull-ups que se los llevaban, pues, ¿verdad? Los estéreos. Y a mí me tocó ese día en la puerta y aquí estaba el cuarto que tenía como unos 150 niños, hermano. Terribles, tremendos, porque a esa edad están tremendos, hermano. Y que si un niño hizo la travesura que sacó todos los papeles del baño, Y cuando yo volteo a ver, hermano, y ya venían todos los hermanos a recogerlos, todos los papeles del baño tirados. Ya ni modo de agarrar guantes. ¿Dónde guantes, hermanos? Si ni nos daban, no habían guantes. Con la mano, recoger. Ya que junté todos los papeles, tenía todas las manos embarradas, hermano. Todas las manos. Pero yo no me la pensé. O sea, no hay... Imagínense los servidores que hacen caras, hermano. Me toca a mí esto. No. Esos hombres estaban llenos del Espíritu. Amaban al Señor, amaban al pueblo de Dios, hermano. Ahí con los niños no puede haber una hermana que le caiga mal a otra hermana y que como le cae mal la hermana se desquite con el niño de la hermana. Sería terrible. No, y yo iba a decir esa vieja, ¿verdad? Esa hermana está vacía del Espíritu, pues. ¿Cuál amor por Dios? ¿Cuál amor por el pueblo? Porque van a pagar los chiquitos, hermano. No, hermano. Cuando aparecen las necesidades, aparecen las mujeres y los hombres llenos de fe, llenos del Espíritu Santo. Aparecen las necesidades y aparecen los corazones que Dios ya preparó y que muchas veces no saben. Una de las cosas que yo he visto, hermano, en mi caminar como ministro, es que cuando aparece alguna necesidad, siempre va a aparecer alguien que está ahí, hermano, para decir, yo lo hago. Yo no sé por qué, pero yo desde que me convertí, hermano, yo siempre. ¿Habrá algún hermano? Yo. ¿Habrá yo? Hermano, mi pastor decía, mañana vamos a ir a bautizar. Aquí estoy, yo, hermano. Que hay que ir a un funeral, yo. Que hay que limpiar. Yo era, hermano, perdóneme. Yo siempre levantaba la mano. Siempre, hermano. Yo, lo que fuera, hermano, yo. Que vamos a ir a la radio el domingo a las 5 de la mañana porque el programa es a las 6 de la mañana. Ahí va yo, de metido, hermano. Ahí va yo siempre. A cualquier cosa, hermano, yo siempre sí levantaba la mano. Nunca había hermano, regresaba a la casa. Hermano, el culto era a las 11 de la mañana. Regresaba yo de la radio, me iba al swap meet o a la pulga o al tianguis, como le llaman algunos, a repartir tratados, luego un baño, luego pum a la iglesia. Y eran 2 cultos, hermano. Terminaba el primer culto a comer, hermano, y regresar al segundo culto, que era a las 6 de la tarde. Era todo el domingo, hermano, todo el domingo. Dios siempre tiene corazones que no son diestros, pero que hacen lo que sea por amor a Jesucristo. Aparecen los corazones llenos de gratitud porque el Señor los salvó. Los pastores, hermanos, necesitamos gente llena de gratitud a Jesucristo. Porque sin esa gente, hermano, no se puede hacer la tarea. Yo creo, imagínense, hay gente que está siempre en tan buena disposición. Usted le dice, mira, fíjate que ocupamos hacer esto. No, hombre. La gente no se la piensa, hermano, no se la piensa. Pero
¿Quién les puso en el corazón hacerlo? Definitivamente Dios. ¿Por qué? Pues aman a Dios. Aman a Dios, hermano. Es gente que no va a cambiar. Y una de las cosas, hermano, una de las cosas que los corazones que aman a Dios es que nunca van a cambiar. Cuando los servidores quieren congraciarse con el pastor, cambian, hermano, su manera de servir. Pero cuando quieren congraciarse con Dios o aman a Dios, están agradecidos con Dios, mejor dicho, esos no cambian, hermano, nunca. Ahí están, hermano, estén tristes, estén alegres, ahí están, hermano. Tienen luchas, tienen problemas, ahí están, hermano. Y su servicio siempre va a ser para Dios. Yo creo con todo mi corazón, cada vez que se presenta una situación, una necesidad en la iglesia, yo le digo, Señor, ¿y ahora a quién vas a mover? ¿A quién vas a mover? Y siempre va a haber gente, hermano, que va a estar ahí dispuesta para hacer las cosas. Nunca va a haber un pero, nunca va a haber un pretexto, nunca va a haber una mala cara, nunca, hermano. Porque imagínense, lleno del Espíritu y mira, te toca servir aquí y hacer una cara. No hay tal llenura del Espíritu. No hay, hermano. Entonces, yo quiero que nosotros veamos este ejemplo. A mí me bendijo mucho porque estos hombres ni siquiera sabían ellos que Dios, hermano, en un momento se iba a presentar una necesidad y ahí iban a aparecer ellos. En la iglesia de Cristo, hermano, hay necesidades que se presentan de toda índole, pero siempre va a haber gente, corazones que Dios tiene ahí listos para poder decir, yo lo hago. ¿Por qué? Porque la obra de Dios está llena de necesidades y tiene que estar llena de corazones que Dios va preparando. Cuando yo veo estos, imagínense si para servir enchiladas y tacos se necesita estar lleno del Espíritu. Porque yo creo que tiene que haber, no debe de haber acepción de personas. Cuando ellos escogen a estos 7, después de que se los presentan, los apóstoles oraron y le pusieron las manos, dice el verso 6, se los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Eso quiere decir que era Dios. Porque cuando es Dios, hermano, no hay pretextos, no hay caras, no hay por qué yo, por qué a mí, por qué esto. A mí me bendice cuando venimos a limpiar, hermano. Imagínense, en 40 minutos ya limpiamos la iglesia. Todos, hermano, todos. Yo observo, yo me involucro, hermano, y honestamente no debería de involucrarme en el servicio, en el limpiar la iglesia. Pero si yo no vengo, cualquiera va a decir, cualquier vacío del espíritu, ¿verdad? Pues si el pastor, ¿por qué no viene? ¿Y por qué no vino la esposa del pastor? Son los primeros que tienen que estar. Eso fue precisamente lo que sucedió ahí. Lo que sucedió ahí es que surge una queja de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos. Y entonces dicen, nosotros no podemos servir las mesas porque vamos a descuidar la oración y vamos a descuidar la lectura de la palabra. Yo quiero, no se va a sentir agraviado, pero en San Diego, hermano, había tanta gente. Se cubría todas las áreas de la iglesia, todas las áreas, hermano. Yo no me preocupaba si yo salía, todos caminaban en orden. Aquí también, gracias a Dios. Aquí veo, hermano, no, al menos no hay quejas. Yo regreso y no hay quejas cuando salgo. Y aquí casi no salgo, allá estaba, hermano, por 5 años en San Diego.
Estuve un fin de semana adentro, uno afuera, uno adentro, uno afuera, uno adentro. 5 años nos tocó sembrar, hermano, en muchos países. Nos tocó sembrar, hermano, en muchos lugares. Un fin de semana adentro, uno fuera, uno adentro, uno fuera. Y todo se conducía, hermano. Regresaba. ¿Y cómo estuvo todo? Bien, normal, hermano. No habían quejas de que fulano, que sultano no vino, que mengano no vino, que le tocaba servir y que no vino y que... No, hermano, no habían quejas absolutas. Pero eso sí, fueron años, hermano, de discipulado, de enseñanza. Y aquí, hermano, como que ya nos vamos acomodando un poquito, ¿verdad? Porque salgo y, porque, hermano, y no le digo al pueblo, hey, miren, fíjese que voy a hacer esto, voy a hacer... ¿Por qué? ¿Y por qué el pastor no nos dice? No, pues es que no es democracia el asunto, ¿verdad? Los líderes son los que se encargan, hermano, y si la obra en la voluntad de Dios está que crezca, hermano, y qué bonito es trabajar, hermano. Mire la hormiga, Dios nos pone de ejemplo la hormiga. La hormiga dice, hermano, que trabaja y no tiene jefe. No tiene jefe. Y todas trabajan, hermano, todas trabajan. Usted no ve a una hormiga panza arriba, ¿verdad? No, todas están trabajando, todas, hermano, y no tienen jefe, imagínense. Yo veo aquí a estos hombres, y el resumen de todo esto que le he dicho es que siempre van a aparecer corazones que aman a Dios, que aman al pueblo de Dios, que aman la obra de Dios, que aman la comunión con el Espíritu Santo. En donde nunca va a haber un porqué, nunca va a haber un pretexto, nunca va a haber una cara. Imagínense, yo le he dicho a mi esposa, le he dicho, si yo te pido un café y me haces una cara, ya no me lo traigas, es que no quiero nada. Y nunca me lo ha hecho, hermano, nunca me lo ha hecho, de que una cara y, no, pero platicamos, pero imagínense, aquí la gente para servir mesas llena del Espíritu, llenos de temor, llenos de sabiduría, un carácter, hermano, un carácter. Porque para servir se necesita tener un carácter trabajado, hermano. La sabiduría de lo alto es pura, longánime, misericordiosa, etcétera, etcétera, hermano. Y escogen a 7 que estaban ahí, 7 que Dios conocía. En el momento que se presenta la necesidad, echan a funcionar a los 7 que ya estaban ahí. Porque siempre, hermano, que se presenta una necesidad, Dios tiene corazones. Dios tiene corazones dispuestos, hermano, para servirle a Dios. Sin poner pretextos, sin poner una razón negativa, sino siempre van a estar ahí para servirle a Dios, por amor al pueblo. Es gente, hermano, con la cual se puede contar. Las obras crecen, pero no solamente es el mérito del pastor, sino es aquella gente que siempre está ahí en los momentos que se presentan necesidades. Yo termino con esto. El título que le puse a esto es Los escogidos llenos de gratitud para sus propósitos. Siempre, hermano, va a haber alguien que Dios tiene ahí y que no sabemos quiénes son. No sabemos en realidad. Hay gente que verdaderamente ama servirle a Dios. Ama a Dios. Ama al pueblo de Dios. Y que muchas veces no se manifiesta que se ama a Dios hasta cuando está en servicio. La Escritura dice, Bente Elmer, dice que Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de amor y del trabajo que habéis presentado habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Que hay santos que son malagradecidos, pero son santos, hermano, Dios lo dice. Y hay que servirles bien,
¿Por qué? Por amor a Dios. Termino con esto. Es una palabra sencilla, pero me bendijo tanto porque siempre va a haber gente, hermano, que va a estar dispuesta. Van a aparecer aquellos que de alguna manera Dios los conoce y sabe que aman a Dios, sabe que aman al pueblo, sabe que van a estar ahí siempre en la buena disposición. Padre, en el nombre de Jesús. Gente que no busca títulos, gente que no busca los primeros lugares, gente que solo su deseo es servir a Dios, no importa en lo que sea. Gente que no está buscando reconocimientos, sino su único deleite es servirle a Dios. Gente que no le importa en realidad en dónde va a servir, que lo único que quiere es servirle a Dios porque está agradecido con Jesús por haberlo salvado. Su gratitud hacia el Señor Jesús nunca va a cambiar. Siempre le van a servir con todo su corazón. La gratitud lleva al hombre a una alegría de saber que puede servirle y le está sirviendo a aquel que dio su vida por él. Siempre van a haber necesidades, pero siempre van a aparecer aquellos que están agradecidos con Dios y que Dios los conoce, Dios conoce los corazones. Y que en los propósitos de Dios siempre va a haber gente que diga, aquí estoy yo. Padre, gracias. Gracias por darnos la bendición de poder servirte. Nuestra gratitud, Señor, hacia Jesús por habernos salvado es grande, Señor, en lo que sea. Dios bendito, aquí estamos para servirte. Gracias, gracias, oh eterno Dios, por darnos el honor de servirte. ¿Te gustaría decirle, Señor, aquí estoy yo? Cuenta conmigo. En lo que sea, Señor. Gracias por darme Gracias por darme la oportunidad, la bendición, Señor. Gracias por que siempre vas a tener gente. Siempre vas a tener gente, Dios, con todo el corazón. Gracias. Medita un momento en Dios, dile, Señor, quiero servirte siempre. Ese fue algo que yo pacté con el Señor desde que vine a Él. Te voy a servir toda mi vida, toda mi vida. Han habido momentos complicados, difíciles, pero nunca he dejado de servirle. Y mi oración a Dios es que me dé salud para terminar mis días sirviéndole. Dios, gracias. Gracias, gracias. Te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar, mi Dios, prefiero estar aquí, postrado en tu presencia,
que estar fuera de ti. Te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar, mi Dios. Prefiero estar aquí, postrado en tu presencia, que estar fuera de ti. Te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar, mi Dios. Prefiero estar aquí, postrado en tu presencia, que estar fuera de ti. Sé, Señor, que tu obra en la tierra camina, gracias, Señor, a todos aquellos que sirven en la obra. Sus corazones, Señor, que te aman, sus corazones que te temen, esos corazones, Señor, que están agradecidos contigo. Son los que siempre, Señor, van a estar en la línea, Señor, de batalla. Los corazones que siempre van a estar dispuestos, Señor, en el momento que se presenta la necesidad. Gracias, Señor, bendice tu pueblo. Pero bendice también, Señor, a todas las ayudas de aquellos pastores que tienen la bendición de tener gente que está ahí, Señor, en cada momento que se necesita. Quiero adorar, yo te quiero exaltar con mi servicio. Gracias, Señor, porque el servicio es una forma de adorarte. Gracias, eterno. Gracias, bendito. Gracias, Señor. Sé que en veces, Señor, hay quienes llegan cargados, cansados, quizá algunas veces tristes, o algunas veces preocupados e incluso hasta enfermos, Señor. Pero que por amor a ti, por amor a tu pueblo, siempre están ahí, Dios bueno. Gracias, eterno Dios. Gracias, bendice, Señor. Remunérales con toda buena dádiva y todo don perfecto. Remunérales al 100%. Te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar, mi Dios. Prefiero estar aquí, postrado en tu presencia, que estar fuera de ti. Te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar, mi Dios. Prefiero estar aquí,